Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy viajamos a Egipto. Hoy hablaremos de cosas extrañas encontradas en las pirámides y de curiosidades de esta civilización tan fascinante. Y es que Egipto siempre está rodeada de misterios. Cada mes que se descubre algo es más espectacular que lo anterior. Y lo que no se sabe, que hay debajo del desierto. Los egipcios eran una civilización muy desarrollada. Una civilización que algunos creen que fue ayudada por otras de origen no terrestre. Y es que cuando indagas e investigas todo lo relacionado con Egipto, ves que algo no cuadra. Que hay cosas extrañas y que hay cosas que es casi imposible que lo hicieran en esas épocas. Y vamos a empezar con la Gran Pirámide de Giza. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Hay muchos misterios alrededor de esta inmensa construcción, especialmente sobre cómo se pudieron colocar en aquella época los más de 2 millones de bloques de piedra. Y ojo, cada bloque pesa más de 2 toneladas. La Gran Pirámide forma parte de un conjunto de 3 pirámides. Y también, de forma increíble, las 3 están alineadas con el cinturón de Orión. ¿Cómo lo pudieron hacer en esa época? Y todos conocemos la famosa Esfinge, ese gran monumento con cabeza de faraón y cuerpo de león, que yace en las inmediaciones de las pirámides de Giza. Pero lo que poca gente sabe es que existe una segunda Esfinge, y que fue encontrada en Israel. Sí, en el yacimiento arqueológico de Tel Hazor. Se encontró solo la cabeza, los pies y los brazos de este segundo monumento, cuya razón de existencia es totalmente desconocido. ¿Qué hace una segunda esfinge en Israel? Y ahora nos vamos a la tumba de Tutankamón. Esta fue descubierta el 6 de noviembre de 1922 por Howard Carter y Lord George Carnarvon. Durante las investigaciones de la tumba, Carter encontró una tabla que tenía la siguiente afirmación o advertencia: sobre todo aquel que se atreva a interrumpir la paz del faraón, la muerte extenderá sus alas. Pero Howard no le dio mucha importancia. Cuando se empezó a hablar de esta maldición, de la maldición de Tutankamón, fue cuando aparecieron noticias que murieron 22 personas relacionadas con el descubrimiento. 13 directamente participaron en el hallazgo de la tumba y 9 fueron sus familiares. En 1930, 7 años después, solo quedaba con vida Howard Carter. Hay muchas explicaciones. Una es que los mohos y los virus que estaban encerrados en esa tumba, en ese sarcófago, cuando los abrieron, entraron en el cuerpo de la gente y por eso después fueron enfermando y muriendo. Otra es que los sacerdotes
aplicaron en las paredes de la tumba y sobre todo en el sarcófago veneno, pero aún no se ha podido demostrar, y por eso murió toda esa gente. Pero no cuadra mucho, porque muchos de los que murieron fueron en accidentes y de formas, digamos, accidentales. Así pues, puede ser que una maldición funcionara con todos aquellos que abrieron la tumba. Otra cosa curiosa que se encontró fue en la pirámide de Keops. En 1993, un pequeño robot, Upawat II, entró en un canal de ventilación. Las pirámides tenían una especie de conductos como si fueran de aire acondicionado para ventilarlas. Metieron un pequeño robot y vieron que había una pequeña cámara y había una pequeña puerta y no se sabía qué había detrás de esa pequeña puerta. Imaginaos un conducto de ventilación pequeñito que, digamos que creo que no cabía una persona, pero que en el otro extremo hay una puerta y detrás de la puerta se cree que hay otra especie de habitación. En 2010 se perfeccionó un robot llamado Jedi, y este sí que logró entrar por la primera puerta y descubrió unas manijas de una segunda puerta. Estaban hechas con cobre, tenían formas de bucles, de redondos, de cosas redondas, y en este tiempo, en estos metros de la primera a la segunda puerta, había dibujados con ocre rojo jeroglíficos. A pesar de las distintas intervenciones, investigaciones, estos últimos 10 años, ya nadie ha vuelto a entrar por ese canal, porque ya a partir de la segunda puerta no se puede abrir y no se sabe ya qué puede haber. Lo extraño es que hace poco volvieron a meter una cámara un poco más avanzada y para su sorpresa fue que encontraron arañazos en las paredes y una especie de, como si hubieran cortado un corte profundo en el techo. ¿Quién ha vuelto a entrar ahí y ha intentado cortar la piedra? ¿Por qué hay arañazos? Y lo más extraño, ¿qué hay detrás de la segunda puerta? De esa segunda pequeña puerta. Tenéis que mirar, si hay algún documental, miradlo, porque es espectacular cómo no solo hacían habitaciones y pasadizos, sino que hacían, no sé si decirlo, trampas, cosas para despistar. Y si detrás de esa segunda puerta hay otro sarcófago, otra habitación, ¿cómo se entra ahí? Espero que se hagan más investigaciones en esos pasadizos, porque deberá ser un misterio y seguro que hay muchísimos más como estos. Vamos con un par de curiosidades. Los egipcios eran muy coquetos. Utilizaban grandes cantidades de maquillaje, tanto hombres como mujeres. El col, por ejemplo, era una mezcla de minerales y agua que utilizaban para pintarse los ojos. También era muy común el uso de perfumes, que se preparaban con aceites, especias, como la canela, por ejemplo, y resinas como la mirra. Se cree, cambiamos de tema,
Bueno, de tema. Cambiamos de curiosidad. Sé que la Gran Pirámide fue terminada el 2540 a.C. Sin embargo, algunos científicos ponen en duda esta teoría, debido a que se encontró una especie de inventario en Giza. Y el texto dice que Keops no ordenó en ningún momento construir ninguna pirámide. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Sino que lo que estaba escrito es que Keops ordenó restaurar la Esfinge. Además, hablando de la Esfinge, las últimas investigaciones muestran que los surcos sobre su cuerpo son huellas de precipitaciones. Y la última vez que las aguas llegaron a ese nivel fue hace 8.000 años. Imaginaos, se cree que 2.000 años antes de Cristo se hicieron algunas pirámides y se creía que se había hecho la Esfinge. Pero resulta que la Esfinge ya estaba, según estas investigaciones, hecha hace 8.000 años. Son 3.000 años antes de que hubiera egipcios en esa zona, o que hubiera la civilización egipcia. Por eso se cree una teoría que muchos científicos empiezan a creer, que algunas pirámides y monumentos como la Esfinge ya estaban ahí antes de los egipcios. En 2016 se llevó a cabo varias investigaciones en la pirámide de Keops. Se usó un método de termografía infrarroja y se descubrió que en la base hay unos vacíos inexplicables. Se supone que ahí, según las distintas colores, las distintas marcas de calor, se ve que ahí hay o túneles subterráneos o espacios vacíos. No se sabe por qué hay espacios vacíos, o si son túneles, ¿dónde llevan? Además, hay diferentes temperaturas en toda la pirámide. La parte superior tiene una temperatura, la parte inferior otra y la parte de en medio otra. Y tampoco se sabe cómo, por qué este monumento de piedra gigantesco, que todavía tener la misma temperatura por todo, tiene esta variedad de temperaturas. Los egipcios, seguimos con las curiosidades, inventaron cosas que usamos hoy en día. Las llaves, las cerraduras, como no, si hay llave y cerradura, el maquillaje, como he dicho antes, los cepillos de dientes, los peines, las tijeras y las pelucas. Sí, ya llevaban pelucas. Y lo que no se sabe aún, que también inventaron ellos. Ahora hablamos de Nefertiti. Todo el mundo ha oído hablar de Nefertiti. Era la esposa de Akenatón. Se cree que era de piel un poco más oscura y es considerada como una de las mujeres más bellas e importantes del antiguo Egipto. Tenía una gran capacidad para las dotes de mando. Sin embargo, Nefertiti desapareció misteriosamente a los 14 años del comienzo del reinado de su esposo. Hay científicos que creen que no la mató nadie
y que ella misma se convirtió en faraón. Esto aún no se sabe, pero son teorías porque si hubiera muerto, hubiera salido escrito y se hubiera encontrado seguramente su tumba. Pero la teoría oficial es que desapareció y no se sabe por qué. A pesar de que Cristo nació hace unos 2000 años, los científicos han desenterrado un Belén de hace 5000. ¿Y dónde? En Egipto. Un artista egipcio pintó una escena en unas rocas, donde se representa un nacimiento como el de Jesús. Se pueden ver animales, lo que son como 3 reyes, el padre, la madre, el bebé y lo que es como una estrella fugaz encima suya. ¿Cómo es posible que 5000 años, o sea, serían 3000 años antes del nacimiento de Jesús, se dibujara esta especie de Belén? Eso ha llevado a pensar que cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Jesús, se está hablando de algo que ocurrió en Egipto. Y este Belén confirma, si es verdad que este Belén es 100% real, que parece que sí, que antes de Jesús ya ocurría algo parecido y ya se representaba este tipo de nacimiento. En el desierto del Sáhara se han encontrado en un antiguo cementerio en el pueblo de El Jersey. Se encontraron en 1911, mientras unos científicos estaban excavando unas tumbas, unos collares que a simple vista parecían unos collares normales. Los collares tienen 5000 años de antigüedad, pero lo extraño es que este tipo de collares tienen oro, piedras preciosas, que eso no es lo extraño, y aparte lleva unas cositas redondas de hierro, pero de hierro fundido, y se cree que este hierro pertenece a un meteorito. Lo extraño es que se manipuló este hierro, que procede de meteoritos, 2000 años antes de la edad de hierro en Egipto. Imaginaos, 2000 años antes de que alguien supiera cómo manipular el hierro, se han encontrado estos collares que eran para adornar a los faraones o a sus esposas, con trozos de metal que se fundió y se hizo en forma de collar, añadiéndole piedras preciosas y oro. Y encima viene metal de un meteorito. Espero que haya alguna explicación, o espero encontrar más información, porque para mí este tema es fascinante. Uno de los descubrimientos más extraños y más recientes que se han realizado cerca de las antiguas pirámides ha sido el hallazgo de un conjunto de 24 cajas negras de origen desconocido. Cada una, ojo, pesa más de 100 toneladas. Sí, no 100 kilos, 100 toneladas. Tienen formas de ataúd y están construidas en un granito llamado granito de Asuán. Se encontraron enterradas en unas cuevas a 20 kilómetros al sur de Giza. La precisión con la que están cortadas es tan increíble que hoy en día, con los avances que tenemos y con las máquinas que tenemos, creen que sería imposible hacerlo tan preciso. Las cajas tienen más de 3300 años y algunos científicos han llegado a decir
que esto no fue construido por los egipcios, sino por alguna raza, después hablaremos de ese tema, de alguna raza superior. Otra curiosidad, esta un poco más divertida. Tutankamón, el famoso faraón, fue momificado, pero lo que poca gente sabe es que fue momificado con el pene erecto. Se cree que se hizo para sofocar una revolución religiosa que fue iniciada por su padre. No sé qué relación hay con eso, pero con un pene erecto y una revolución de tu padre. Pero sí. Probablemente es la momia más famosa que existe. Y murió joven, no duró mucho su reinado. Tampoco se sabe, no hizo tampoco muchas cosas increíbles. Pero tampoco se sabe por qué fue momificado con un pene completamente erecto y en un ángulo exacto de 90 grados. En Egipto hay un área llamada el Valle de las Ballenas. En 1902 se han encontrado 10 ballenas prehistóricas fosilizadas. Pero la última que se ha encontrado es una ballena prehistórica de la época de los dinosaurios o anterior, conocida como Basilosaurus. Este hallazgo es sorprendente porque nosotros pensamos en Egipto y desierto, y ahí se ve que hubo mares y océanos gigantescos, donde vivían estas ballenas, que eran el triple de grandes que les conocemos ahora. En Giza, la Escuela Británica de Arqueología descubrió en 1907 lo que eran órganos momificados de personas adultas. Al principio se creía eso, pero después se descubrió que era un feto momificado. Este sería la momia más joven hasta la fecha descubierta. Los egipcios no eran muy altos, como en esa época y en posteriores y anteriores. La gente no medía más de 1,60 m, 1,65 m. Pero en Egipto se descubrió a Nagi en un pasaje secreto que conducía a la Gran Pirámide de Giza. Se descubrió los restos de lo que hoy en día sería un gigante. Perdón, Nagi. Su nombre es Sanart. Y como he dicho, era el primer gigante del que se tiene constancia. Medía 1,85 m. Hoy en día no es extraño que la gente mida 1,85 m. Pero como he dicho, en esa época era un gigante. Aunque los faraones y los reyes solían ser más grandes porque comían mejor y tenían más sanidad que la otra gente, el cráneo y los huesos de Sakanart mostraban una evidencia de crecimiento exuberante, anormal, y claros signos de gigantismo. Se encontró este gigante enterrado cerca de la Gran Pirámide de Giza. No se sabe si hubo más gente tan grande como él, pero eso se ha encontrado esta momia. Debía ser, imaginaos para su época, lo que debía ser ver a este gigante caminando por las calles de Egipto. ¿Qué se encontró? Un hombre, ahora sí, llamado Nagi, antes me he liado con los nombres, en su casa. Por este hombre, llamado Nagi, estaba cavando ilegalmente su patio trasero. Y de repente descubrió un pasaje secreto que conducía a la Gran Pirámide de Giza. Este pasaje
había formado parte de varias leyendas durante muchas décadas. Incluso muchos arqueólogos lo habían estado buscando durante mucho tiempo. Y este hombre, cavando ilegalmente su patio, lo encontró. Este pasillo conecta la gran pirámide de Giza con otra pirámide, la de Khufu. Y se cree que la pirámide de Keops, que también está conectada por este pasillo, conecta. Todos son conexiones. Imaginaos, debajo de la bulliciosa ciudad, que por cierto es una de las más contaminadas del mundo hoy en día. Imaginaos, eso debe estar lleno de pasadizos, de pasillos y de túneles que llevan a pirámides. Y las pirámides después también se conectan por debajo con otras pirámides. Y todo eso se descubrió gracias a este hombre que, haciendo algo ilegal, porque no puedes, en Egipto no, debido a la cantidad de restos que hay, no puedes cavar ilegalmente sin un permiso, pues descubrió eso. Y como he dicho, este pasillo conecta la Gran Pirámide con otra pirámide llamada Khufu. Y después se cree que el complejo donde está la pirámide de Keops también está conectado con un templo aún no descubierto cerca del Nilo. ¿Quién iba por esos pasillos? ¿Dónde iban? ¿Por qué iban por esos pasadizos kilómetros y kilómetros sin apenas luz? Es que ahí no debía haber aire ni nada. ¿Por qué estaba todo conectado? El otro misterio de que aún no se sabe nada. Hoy vamos a hablar ya de... Ahora podemos decir que esto eran curiosidades. Y ahora vamos a hablar ya de cosas un poco más misteriosas de los egipcios. Dado que Egipto está en un desierto, lo que nadie se imaginaba era encontrar una ciudad bajo el agua. Pero así fue. Hay una antigua ciudad egipcia llamada Heracleión, también conocida como Tonis. Fue encontrada cerca de la embocadura del río Nilo. Esta ciudad originalmente se cree que fue construida en unas islas contiguas al delta del Nilo, que se hundieron. Pero ahí están sus restos, en pleno desierto, a escasos kilómetros, en la desembocadura de un río, una ciudad sumergida. Y las que debe haber. La momificación de animales en el Antiguo Egipto también era una cosa que era bastante común. Pero lo extraño es que se descubrió casi 50 cocodrilos momificados. Y no se sabe exactamente por qué los momificaron. Los cocodrilos tenían 2500 años. Y probablemente se cree que formarán parte de un sacrificio para el dios cocodrilo, llamado Sobek. Se sabe o se cree que fueron criados para el sacrificio, aunque han encontrado otras momias de cocodrilo que posiblemente fueron adorados en vida. En Egipto, todos los dioses los comparan con algún animal y cada uno, digamos, tenía su poder. Y lo que hacían es que si un dios siempre les ponían cabezas de animales para diferenciarlos y para mostrar su poder, pues se ve que a veces con los animales de verdad hacían sacrificios o alguna cosa y después los momificaban. Y Egipto tiene multitud de leyendas. Se han momificado también, volviendo al tema de los animales, se han encontrado gatos momificados. Así que los gatos
eran un animal de compañía, pero muy venerado, como ahora serían las vacas en la India. Y muchos momificaban a sus gatos. Yo he estado en el Louvre de París y en Nueva York, en los museos, en estos dos museos, y he podido ver momias de animales. Lo que me llama la atención es que los momificaban, pero quedaban muy pequeñitos. Y no se sabe si lo hacían después como si fuera un souvenir y los vendían, o era tipo ofrenda o para que viajaran con ellos al mundo, que para ellos los egipcios la vida era solo un paso. Creían que se encarnarían los egipcios, sobre todo los faraones o la gente pudiente, y por eso modificaban sus animales de compañía para que después se despertaran con ellos en el otro mundo. Hoy hemos hablado de un par de curiosidades y un par de misterios. Hay cientos de misterios en Egipto. Lo extraño de Egipto es que fueran tan avanzados. En Egipto también se inventó, digamos, el regadío. En Egipto no se pasaba hambre. Bueno, alguno de clase muy baja seguramente sí. Pero todo el mundo tenía comida. Los cereales eran abundantes. Las cosechas eran abundantes. En Egipto había, digamos, no había estaciones como aquí verano, invierno, otoño, primavera. Ahí había siembra, cosecha y recolección. Lo extraño de los egipcios es que es como si de repente aparecieran en medio del desierto y ya supieran hacer de todo. Antes los egipcios no se sabe exactamente qué civilizaciones existían. Lo que sí se sabe es que no eran ni por asomo tan avanzadas como ellos. Así pues, ¿cómo es posible que de pasar a ser una civilización muy limitada técnicamente, de repente apareciera una civilización como la egipcia? Por eso, lo que he dicho antes, que lo haría después. Muchos científicos de renombre creen que alguna civilización mucho más avanzada a los egipcios tendría que haber ayudado a esta gente a hacer todo lo que hizo. Hacer las pirámides, a tener conocimiento de las estrellas que tenían, del universo, a saber cosechar, sembrar. Es que imaginaos, es que esta gente ya se maquillaba. Las mujeres trabajaban, tenían casi todos los derechos, igual que los hombres. Cosa que después no hubo. Cientos de años después, eso volvió a desaparecer. Y por eso mucha gente cree, los científicos, cuando descubren monumentos y pirámides y tumbas extrañas, y dicen, ¿cómo es posible que hicieran esto? Es como poner un símil. Si una persona hace el primer coche de la historia, imaginar un coche de hace 100 años, y de repente el segundo te hace un Ferrari o un Tesla. Claro, es que ese cambio es prácticamente imposible. Tendrían que haber pasado miles de años, pero miles, para que de pasar a la civilización anterior a Egipto, que eran muy limitados, a pasar a la civilización egipcia. Se cree que algo ahí en medio ocurrió. No se sabe. Pero es que era imposible que tuvieran, de repente, tantos conocimientos de tantos temas distintos. En Egipto ya hacían música, ya hacían trompetas. Y se ve que eran gente
muy lista, muy civilizada. Morían jóvenes, eso sí. Pero también en Egipto ya se crearon los primeros medicamentos. Y como he dicho, tenían conocimientos de regadío. Y ellos siempre, sus ofrendas eran a dioses. Los faraones para ellos eran dioses en la tierra. Pero ellos siempre hacían ofrendas a dioses. Y siempre los egipcios decían que los dioses venían del cielo. ¿Será casualidad? Pero mucha gente cree que una civilización extraterrestre les ayudó a crear todo lo que crearon. Porque sus dioses eran dioses venidos del cielo. Ya crearon los egipcios el libro de los muertos. Una guía espiritual y una guía de lo que tienes que hacer en tu otro mundo. Y hay muchísimas cosas más de la civilización egipcia. Podemos estar hablando horas y horas. Yo solo os digo que si no he visto nunca un sarcófago en un museo, vayáis a alguno que tenga y lo miréis detenidamente, y tú ves que esas tumbas, que esos sarcófagos de madera, que estén hechos hace más de 5.000 años, tú dices, aquí algo ha ocurrido. La decoración, la pintura, un inciso, la esfinge se cree que tenía colores, que estaba pintada con colores, y los colores se crearon solo para hacer la esfinge. Sé que las pirámides estaban pintadas también creaban colores. Y como he dicho, algunos científicos creen que eso ya era muy misterioso, que los egipcios simplemente restauraron algunos monumentos que ya había en esa zona. Si era así, ¿quién hizo todo eso si no fueron los egipcios? Los egipcios solo vivieron ahí o se asentaron ahí. ¿Qué civilización hizo todo eso? Yo creo que alguna civilización que no conocemos, que no tenemos datos ni pruebas, muy avanzada, ayudó a los egipcios a sentarse en esa zona. Después los egipcios ya hicieron su camino durante un par de miles de años. Pero que de repente esa gente hiciera todo lo que hace, todo lo que hizo, y que aún siguen en pie sus monumentos, de lo bien que lo hicieron, y lo misterioso que aún son, porque aún no se ha descubierto ni un 30%, sé que se ha descubierto un 20% de todo lo que hay en Egipto, un 10%. Imaginaos lo que debía ser eso. Por eso digo, algo o alguien, alguna civilización, no digo que sea extraterrestre, pero de otro lugar, alguna civilización ayudó de alguna manera a crear todo eso. Si no, es prácticamente imposible que de repente un grupo de humanos que, digamos, hace poco no sabían ni prácticamente ni hablar, es un poco exagerado, pero es para hacer una comparación, de repente hicieron una pirámide y tuvieran tanto conocimiento de tantos temas distintos. Un día hablaremos de pirámides, porque en todo el mundo hay pirámides. Y según algunos científicos, todas están alineadas de una forma u otra. Pero yo os dejo con la visión de ese pequeño túnel que encontró un pequeño robot hace un par de décadas, donde había una puertecita
Y desde esa puertecita había otra con inscripciones. ¿Para qué eran esos mini túneles si no podía pasar una persona? ¿Sabían que alguien, miles de años después, encontraría eso y tendría tecnología para investigar y para entrar en esos recovecos? Porque si no, ¿qué sentido tiene crear mini túneles con puertecitas y habitaciones que no se sabe lo que hay, si en su época no podían entrar de ninguna forma? Pensad en eso. Espero que os haya gustado esta especie de coctelera de curiosidades y algunos misterios de Egipto. Hay muchísimos, es inabarcable tantos que hay. Aquí en la Core 51 intentaremos hablar de ellos. Y como he dicho, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.